¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Nutrición para Cuerpo y Alma en Yo Elijo Ser Feliz. ¿Cómo están en este jueves? Muy bien. Hoy les voy a platicar un tema que no lo tenía planeado, pero tuve una conversación hace unos momentos con alguien y me platicaba del tema de la adicción que tiene a la Coca-Cola. ¿Qué tal? Pero el tema que vamos a platicar hoy es adicción al azúcar. Porque por eso es que salió el tema, porque le estábamos platicando de por qué causaba esta adicción. Y sí, realmente es una adicción. O sea, el azúcar es igual que alguna droga. Imagínate. Hay estudios, puedes buscar en YouTube los videos y hay comparaciones súper interesantes de cómo el azúcar es igual a cualquier otro tipo de droga. De hecho, dicen que es hasta peor que cocaína. Imagínate, pero bueno. Entonces, para muchas personas, sí el azúcar es una gran enfermedad. O sea, sí es de los problemas de este siglo, digamos, porque por eso se desencadenan muchos problemas como hipertensión, colesterol, diabetes. Y ahorita en nuestro país, eso es un tema muy grande, la obesidad. Y toda la obesidad viene por el azúcar y por la falta de conciencia en ese tema. Entonces, sin darnos cuenta, imagínate que la capacidad diaria de recomendada de azúcar son 25 gramos y en México superamos los 95 gramos al día. O no, de hecho me equivoqué, eso es en España. En México y en Estados Unidos se superan como los 130 gramos diarios. Es muchísimo. ¿Y por qué comemos tanto? Porque lo que estamos acostumbrados a comer, o sea, lo que estamos acostumbrados a que sea parte de nuestro, ¿no? De nuestro día a día, de nuestra alimentación, tiene mucho azúcar. Y luego no solamente azúcar, pero tiene muchos añadidos, tiene muchos condimentos. Entonces, si no comemos, digamos que natural, y comemos empaquetados, es cuando vamos a tener ese tema. Entonces, no es justificación, no, pero yo lo entiendo, o sea, entiendo por qué puede haber ese consumo, porque no nos damos cuenta y no lo tenemos consciente. Entonces, por ejemplo, muchas veces pensamos que tomar un jugo es muy bueno porque es saludable y nos tomamos el jugo del señor de la esquina, que qué tal, así que le exprime naranja rapidísimo, pero no nos damos cuenta que estamos tomando mucha cantidad de azúcar. Entonces ese es el problema con los jugos, que siempre les he recomendado y les recomiendo no tomar jugos de fruta, porque para hacer un jugo necesitas mucha más fruta, o sea, mucha más que una porción para hacer un jugo, para llenar un vaso. Entonces es una forma de que se descontrola y que se toma azúcar de más. Entonces, y también hay cosas que pensamos como esa, que pensamos que es saludable, entonces que decimos, ah, pues voy a desayunar un jugo o voy a desayunar un jugo verde, pero la base es azúcar. Entonces, de esa forma, estamos consumiendo mucho. O también en México, por ejemplo, y en muchos países, el refresco es un tema, que el refresco se vuelve parte de nosotros, de nuestra alimentación. O sea, que tenemos de repente nuestra latita o estamos acostumbrados a comer con refresco, o también, pues muchas veces se compra el refresco porque es algo llenador. Entonces, parte de la comida es la comida que sea y refresco para causar más, porque está la creencia de que es más llenador y que con eso se causa satisfacción. Me ha tocado ver, por ejemplo, yo siempre voy observando y viendo y me encanta ver cómo se comporta la gente, y muchas veces traen refresco, por ejemplo, trabajadores, que es admirable su trabajo, o sea, trabajadores tipo de construcciones, que es un trabajo físico súper desgastante y súper demandante. Y de hidratación usan refresco. Entonces esto, eh, pues no, es por falta de conocimiento y porque realmente decimos, ah, pues me causa y me da lleno y me da como este boost de azúcar, pero realmente no nos está haciendo bien. También cereales que pensamos que son de dieta, yo he caído en eso. O sea, hay, por ejemplo, un cereal que, pues sí voy a decir el nombre, por ejemplo, que se llama Extra, que parece muy dietético y parece muy light. Y de repente, un día se me ocurre ver los ingredientes y es pura, pura, pura azúcar.
También alimentos congelados, los panes, o sea, ya ni se diga los panes, los panecitos y los panquecitos, o los panes, o sea, de panadería. Entonces, te ves como de estas cosas que te estoy diciendo, seguramente muchos son parte de tu alimentación, o cosas que pensamos también que son saludables, como el té. ¿Qué tal estos tés de bote que decimos, ah, no, bueno, para no tomar refresco, entonces voy a tomar un té? Y no, sin darnos cuenta estamos tomando cucharadas y cucharadas de azúcar. También, a ver, ¿qué tal también, ¿cómo se me fue el nombre de los que son de los tés grandototes de Arizona o esos? ¿Qué tal la cantidad de cucharadas de azúcar? Entonces, imagínate todo lo que estamos consumiendo. Entonces también hay muchos alimentos que creemos saludables, pero no lo son. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal la cantidad ¿no? de azúcar que tiene, por ejemplo, una barrita de Special K? Pensamos que es súper saludable por ser, ¿no? Por ser de cereal y de light y no sé qué tanto. Y no, realmente estamos tomando muchísima azúcar. Entonces, imagínate que una barra de granola por lo menos tiene 2 cucharadas de azúcar. Un refresco 600 mililitros tiene 17 cucharadas de azúcar. ¿Qué tal? Algún yogurt con fruta tiene 3. Los juguitos, por ejemplo, de Tetra Pak, 4. El cereal, media taza de cereal. O sea, ¿quién se come media taza de cereal? Por lo menos yo no. Media taza de cereal, 3. Entonces, ahora imagínate, si comemos más de una taza, ya no estamos comiendo 6 o hasta 9. Una lata de refresco, por ejemplo, tiene 6 cucharadas. O luego, por ejemplo, creemos que el Yakult u otros alimentos que son saludables tiene 3 cucharadas de azúcar, es muchísimo. ¿Qué más? Gelatinas, de las que ya vienen hechas, por ejemplo, pueden tener hasta 5 cucharadas de azúcar. O qué tal, de repente, eso también, ¿qué tal? Yo me puedo clavar diciendo cosas, alimentos. O también están las agüitas para niños que ahorita hicieron chiquitas y muchas personas les están comprando eso a los niños como para dar el hábito de tomar agua y todo. Pero realmente lo que lo que le estamos dando, o sea, con estas agüitas de sabor es igual darles azúcar, o sea, 3 cucharadas de azúcar. Entonces luego no te preguntes el por qué tu hijo está hiperactivo o tiene de mal humor, tiene faltas de atención, también puede empezar a tener problemas de cansancio crónico, puede tener problemas en la piel, todo esto por el azúcar. Entonces, bueno, la lista de alimentos ricos en azúcar realmente es interminable y sobre todo por la publicidad engañosa, porque realmente la publicidad engaña. Todo pensamos que hacen los empaques y todo pensando que es light, cuando realmente no lo es para nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros comemos azúcar, la glucosa la absorbe la sangre y nos sentimos animados. También se mandan señales, por ejemplo, de dopamina, que es lo que nos hace sentirnos motivados. O sea, o sea, es como la respuesta de placer inmediato. Es lo que se activa, por ejemplo, al apostar o al tener como estímulos, entonces nos volvemos adictos a esta respuesta de la dopamina. Y también nuestras papilas gustativas se vuelven adictas, se vuelven como que se acostumbran a este sabor. Entonces, por ejemplo, nunca has escuchado que de repente alguien dice, es que yo no me empalago con nada, o nosotros lo podemos decir, que no nos empalagamos, pero realmente lo que está pasando es que nuestras papilas gustativas ya están acostumbradas. Entonces puede ser que si en un momento dejas de comerlo, ya después cosas que no te parecían dulces, ya lo son. Entonces, pues que también el azúcar, por ejemplo, ahora sí que, por decir, no es que sea culpa de nadie, pero no es tu culpa, es porque realmente pensamos que cosas son saludables o no nos damos cuenta.
Entonces, con este programa o con esta información, te invito a hacer conciencia, a darte cuenta realmente de lo que consumes, cuántas cosas tienen azúcar en tu día a día. Nada más siéntate, por ejemplo, en un día, en el desayuno que comes, si agregas pan a tu comida, si lo que haces es, si a lo mejor agregas un jugo, si todavía le pones un yogurt y fruta, piensa cuánta azúcar le pones. También la miel finalmente, ok, sí es más saludable, pero finalmente es azúcar. Entonces, checa cuánta azúcar puedes consumir en desayuno, que se va haciendo, digamos que la dosis que necesitas en un día ya la tenemos súper cubierta. Entonces, como te decía, el azúcar realmente nos volvemos adictos porque actúa en el cerebro, en estos centros de recompensa, o sea, en estas áreas que nos dan sensación de placer. Entonces, cuando se libera dopamina, por ejemplo, es el principal, hay otros, pero este es el principal que da placer inmediato, entonces de estas respuestas. Entonces, imagínate, se han hecho muchísimos estudios también hasta con ratas en laboratorio, no estoy a favor de experimentar con animales, pero se han hecho, que, que le dan una solución, por ejemplo, sacarosa y alimento normal, y esta solución con azúcar, digamos, es bebido así compulsivo por los roedores. O sea, por estas ratas lo toman de una forma así, se vuelven adictivos. Y también al tomar su dieta normal, de repente mostraron patrones de atracón cuando se les ponía azúcar otra vez, daba atracón. Entonces es también muchas veces por eso que nosotros también tenemos atracones y no podemos parar de comer, porque nuestro cuerpo lo pide y nos pide esta respuesta de placer. Imagínate que también se comprobaba que en estas ratas, que cuando se ponía el sabor dulce, esta recepción del sabor como desataba, ¿no? Disparaba la producción de dopamina en el cerebro. Entonces automáticamente daba esta sensación de placer. Y pues sí, nos volvemos adictos al placer. Y la cosa es que deja de ser suficiente. Cada vez se necesita una mayor dosis. Entonces, igual es con estas ratas y con nosotros con el azúcar y con el tema de dependencias a las drogas, es casi lo mismo, porque no todos estos síntomas de recompensa, o sea, cada vez necesitamos un estímulo mayor. O sea, porque una persona apostadora de repente primero a lo mejor apostar 1 le causa emoción, luego le deja de causar emoción, entonces ahora apuesta 5, ya no le causa emoción, ahora apuesta 10, y así hasta que le siga causando emoción porque deja de causar emoción. Entonces eso pasa igual como las drogas. De repente hasta causa una resistencia que ya deja de sentirse este placer. Entonces, es lo mismo. Entonces, imagínate que como ser humano, si nosotros estamos acostumbrados con estos receptores, a darles tantos estímulos a estos receptores, dejamos de sentirnos como satisfechos con emociones o con cosas, ya nada es suficiente. Entonces, también, por ejemplo, los videojuegos. Los videojuegos también hay estudios que se estudian estas recompensas de placer y esta capacidad de disfrutar ¿no? Las cosas. Entonces, este cerebro lo que hace es que se acostumbra. Entonces, y se acostumbra y, por ejemplo, jugar a lo mejor 10 minutos de videojuego ya no es suficiente, o un juego tranquilo ya no es suficiente, hasta que necesitamos más. Y esto pasa lo mismo con el azúcar. Entonces, pues sí, cada vez se necesita una dosis más alta para poder disfrutar. Entonces se vuelve un vicio porque necesitamos más y aparte siempre los necesitamos porque sentimos que ya no tenemos placer si ya no lo tenemos. Entonces, ¿no? También es como este tema de recompensa. Entonces, también es, si nos sentimos deprimidos o con depresión o con ansiedad,
¿qué hacemos? ¿Cuál es una forma de tener un rápido, como un rápido calmante? Es esta azúcar. Entonces, por eso siempre que estamos tristes, que estamos deprimidos, queremos eso. Y también otro tema, también, ¿qué tal? Como lo que hemos aprendido. También porque hemos aprendido y lo vemos en las películas y los vemos en que vemos y que la chava que la dejó su novio y que está triste agarra este bote de helado. También es porque es lo que hemos aprendido. Entonces, y como puedes ver, viene de todo más allá. Entonces estamos luchando con el placer, con las creencias, con los pensamientos, con todo lo que hemos aprendido. Entonces, por eso es lo que, como al principio empecé, no es tu culpa si se te antoja. Entonces, siempre, aparte culturalmente y todo, estamos relacionando el azúcar como el calmante, como un analgésico. Por ejemplo, imagínate que también ¿no? O sea, desde chiquitos estamos acostumbrados. Entonces, hay personas que hasta usan el azúcar o cosas con endulzantes para calmar a los niños. Y cuando realmente lo que estamos haciendo es al revés. Cuando hacemos y les damos a los niños un premio y decimos que con azúcar los vamos a recompensar, lo que estamos haciendo es malo, porque los estamos haciendo adictos al azúcar y realmente después van a estar más insoportables o más hiperactivos o con falta de atención y vamos a empezar a desencadenar en ellos enfermedades. Y bueno, y en adultos, pues tenemos diferentes enfermedades relacionadas con cómo la sangre asimila el azúcar y la más común que conocemos es diabetes, porque en México es una de las enfermedades más comunes y con más cantidad de gente que la tienen. También viene hipertensión, cambios en el colesterol. Entonces, como puedes ver, tenemos, eh, entonces, pues no debemos hacerlo, realmente nos hace mal. Luego, ¿cómo podemos saber si somos adictos al azúcar? Entonces, como lo podemos saber muy fácil. Si tenemos como esta ansiedad por carbohidratos, o sea, que necesitamos comer estos carbohidratos simples, como de azúcar simples, que necesitamos azúcar como para sentirnos calmados, o que de repente tuvimos un día pesado y sentimos que necesitamos azúcar para estar tranquilos, o que de repente tenemos cambios de humor, por ejemplo. Si no comemos, nos sentimos también de mal humor. Todo eso, o sea, es muy famoso ay, es que no ha comido y entonces está de mal humor. Sí, es porque hay cambios en el nivel de azúcar en la sangre. Entonces, cuando tenemos glucosa, por ejemplo, que cuando usamos azúcar, sentimos ¿no? Esta actividad física, o sea, que de repente sentimos como euforia, nos sentimos con energía, nos sentimos rápidos. Y, y lo que pasa es que cuando empieza a bajar el nivel de azúcar, podemos sentir hasta deprimidos, nos podemos sentir cansados, nos podemos sentir apagados. Entonces, por eso se vuelve un ciclo. Que decimos, ¿sabes que necesito una coca porque me siento apagada? Pero realmente lo que estamos haciendo es acostumbrarnos. Y eso, imagínate que hasta tiene nombre y se le dice así como sugar blues, o sea, como es cuando tenemos depresión del azúcar, porque es una falta. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer para liberar la adicción? Para liberarnos de este hábito podemos encontrar, por ejemplo, ir bajándola poco a poco. Y lo podemos ir bajando poco a poco, satisfaciendo, por ejemplo, nuestros gustos con cosas menos dulces. Por ejemplo, cambiando el cereal a uno menos dulce, cambiar a comer fruta de postre o cuando queremos algo dulce, comer frutas. A lo mejor decimos, ay, Sharon, pero eso no es postre, eso no es suficiente. Pero eso en verdad sí ayuda mucho. Yo soy de una opinión mucho más drástica. Yo soy de la opinión que de repente dejarlo de golpe. Entonces sí son a lo mejor 3 días o un par de días que hasta te puede doler mucho la cabeza. Y te va a doler la cabeza porque porque nos estamos desintoxicando. Entonces, si todavía dejas de comer azúcar y te duele la cabeza y estás de mal humor y estás irritable, en vez de ponerte unas de malas, pues felicidades, es porque te estás limpiando.
Es muy bueno hacerlo porque de esa forma reseteamos nuestras papilas gustativas, reseteamos nuestras señales del cerebro del placer y volvemos a sentir placer y gusto con mucho menos dosis y con cosas mucho más saludables para nosotros. Entonces te invito a tratarlo, te invito a hacerlo. Ahorita vimos tips, o sea, fue muy práctico para hacer conciencia de la cantidad de azúcar que consumimos día a día y es muy fácil. Te invito a hacerlo, te invito a disfrutarlo, a experimentar esto. Ponte meta de a lo mejor una semana bajarle al consumo de azúcar o quitarlo drásticamente. Y también te invito a detectar cuánta azúcar comes regularmente y yo estoy segura que te vas a impresionar de cuánta azúcar comes sin darte cuenta. Me despido de ustedes. Yo soy Sharon Obadía. Me pueden encontrar en mis redes como Sharon Obadía Coach en Facebook y en Instagram. Y ahí estoy para lo que necesiten. Siempre me encanta estar con ustedes, contestarles sus dudas, tocar en este programa temas de su interés. Entonces, ahí me pueden encontrar. Me encanta estar aquí con ustedes. Me despido y lo que necesiten, aquí estoy. Esto fue Nutrición para Cuerpo y Alma en Yo Elijo Ser Feliz.